Epidemia, capítulo 3, la reunión. En las afueras de la ciudad de New Delhi, a unos 3 kilómetros de distancia, encontramos a un hombre cuyo nombre resuena con determinación y seguridad. John, un vigilante de piel oscura y mirada profunda, es un guardián de la noche en un centro de acopio de reciclaje. Su historia comienza aquí, en este rincón aparentemente tranquilo de nuestro mundo, donde la rutina diaria de clasificar desechos se ve eclipsada por el misterio que se avecina. John es un hombre de pocas palabras, pero su presencia es innegable. Su ética de trabajo impecable y su dedicación a la seguridad de quienes lo rodean son rasgos que lo definen. La quietud de su exterior esconde una historia de experiencia y resiliencia, y sus ojos han visto más de lo que la mayoría podría imaginar. John es un hombre que vive en dos mundos, el del centro de reciclaje y el de su hogar al sur de la ciudad de New Delhi. En su casa, su pequeña hija, María, es cuidada por su abuela, Julia. Cada día, John trabaja pensando en su familia, y su amor por ellos es la fuerza que lo impulsa en su jornada. Hoy, John se encuentra en medio de un tranquilo turno nocturno en el centro de reciclaje de New Delhi, ajeno a los horrores que pronto desencadenarán una serie de eventos aterradores. A medida que la noche avanza y los sucesos inquietantes comienzan a suceder en las sombras, John se verá arrastrado a una pesadilla que desafiará su valentía y determinación. La noche descendía sobre New Delhi y la oscuridad envolvía el centro de reciclaje donde John cumplía su turno nocturno. Aproximadamente a la medianoche, una serie de acontecimientos inusuales rompieron la aparente tranquilidad. Un convoy de vehículos militares pasó ruidosamente por la calle adyacente al centro de acopio. Desde su posición, John observó con inquietud cómo los vehículos se detenían justo frente a su lugar de trabajo. La confusión lo invadió, ya que no comprendía la razón detrás de esta interrupción inesperada. Desconocía que uno de los soldados, quien había sido uno de los custodios del laboratorio de la doctora Vega, presentaba síntomas inquietantes. Lo que ocurrió a continuación fue una serie caótica de eventos. La tensión en el aire se hizo evidente y la confusión se convirtió en pánico. En un abrir y cerrar de ojos, estallaron disparos que resonaron en la noche. John, siguiendo sus instintos de supervivencia, se refugió detrás de un montón de desechos metálicos. Los sonidos de disparos y gritos llenaron el aire, creando una cacofonía de caos y terror. En medio de la confusión, John divisó una explosión que iluminó el oscuro cielo nocturno. Los vehículos militares, que habían llegado rápidamente al lugar, ahora huían apresuradamente, dejando atrás un par de vehículos destrozados y varios cuerpos en el suelo. John permaneció oculto, sin comprender completamente lo que acababa de presenciar. Su lugar de trabajo, un centro de reciclaje que parecía sereno, se había convertido en el epicentro de una pesadilla incomprensible. ¿Qué había ocurrido exactamente? ¿Quiénes eran esos soldados y por qué habían llegado allí? Estas interrogantes llenaron su mente mientras permanecía resguardado en la oscuridad. Al ver que todo estaba en relativa calma, nuestro personaje se acercó a un soldado que parecía moverse. El soldado, con dolor en su voz, logró articular unas palabras entre jadeos entrecortados. «Huye, no pierdas tu tiempo», le susurró con un esfuerzo notable. John, decidido a ayudar, respondió con urgencia: «No gastes tu energía, te sacaremos de aquí». Pero antes de que pudiera hacer más, el soldado herido se desvaneció y su cuerpo dejó de moverse. John, conmocionado y preocupado, se sentó junto al soldado fallecido, sin darse cuenta de la pesadilla que se estaba gestando a sus espaldas. Mientras su cabeza estaba entre sus manos, los cuerpos de los soldados caídos comenzaron a moverse lentamente y a levantarse, sus ojos sin vida enfocados en la figura de John.
La atmósfera se cargó de un aura siniestra y ominosa mientras avanzaban hacia él. John, ajeno a la amenaza que se cernía sobre él, solo podía pensar en la serie de eventos aterradores que había presenciado. La incertidumbre y el miedo crecían dentro de él, mientras los no muertos se acercaban cada vez más. Un toque frío en su hombro hizo que John se volviera con brusquedad, y lo que vio fue una visión espantosa. El rostro del no muerto que lo había tocado mostraba signos de putrefacción, con la piel desgarrada y descompuesta, y sus ojos sin vida parecían mirarlo con hambre insaciable. El instinto de supervivencia se apoderó de John, y con un movimiento rápido, se quitó al no muerto de encima. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al ver la mirada sedienta de sangre en los ojos del no muerto, y comprendió que la razón no tenía cabida en ese mundo retorcido. A pesar de sus instintos iniciales de razonar con los no muertos, John pronto se dio cuenta de que no había lugar para la lógica ni la negociación. La ola de caminantes que se aproximaba era voraz y sin piedad. Sin pensarlo dos veces, John se lanzó en una desesperada carrera hacia la ciudad, llevando consigo un fierro metálico que había tomado de entre los desechos. Los sonidos de gemidos y chillidos resonaban en sus oídos mientras huía. Su mente estaba llena de pensamientos sobre su familia, su hija y su abuela, a quienes amaba más que nada en el mundo. Las calles de New Delhi se extendían ante él, y John corría con la esperanza de llegar a su hogar y proteger a sus seres queridos de la pesadilla que ahora se cernía sobre la ciudad. La ciudad de New Delhi estaba sumida en el caos absoluto cuando John corría por sus calles en plena madrugada. Lo que vio le heló la sangre. Gente enloquecida corría en todas direcciones, causando daño entre sí, saqueando tiendas y vehículos. El miedo se reflejaba en los ojos de aquellos que se cruzaban en su camino, y la anarquía reinaba en las calles. La preocupación de John por su pequeña hija y su abuela aumentaba a medida que avanzaba a través del caos. Su único pensamiento era llegar a su hogar y asegurar la seguridad de su familia en medio de la locura que había desatado el brote. En un momento, un grupo de 5 personas intentó abordar a John, aparentemente decididos a atacarlo. Al principio, parecían estar logrando someterlo, pero no conocían la fuerza y la determinación de John. Con un estallido de energía, se liberó de sus atacantes, haciendo uso de su fuerza para someterlos en un abrir y cerrar de ojos. «No tengo tiempo para esto», exclamó John, viendo en los ojos de sus atacantes la misma locura que había infectado a la ciudad. Dejó a los agresores tirados en el suelo y siguió su camino, sin permitir que nada lo detuviera en su desesperada búsqueda para llegar a su hogar y proteger a su familia de la creciente pesadilla que se cernía sobre New Delhi. La carrera frenética de John continuaba por las calles de New Delhi, sin que se permitiera mirar atrás. Su única meta era llegar a su hogar y asegurar la seguridad de su hija y su abuela. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Cuando se encontró con un grupo de 3 personas, Clara, Marcos y Tess, rodeados por una horda de infectados, no pudo, en su corazón compasivo, dejarlos desamparados. A pesar de su urgente necesidad de llegar a su hogar, no podía soportar la idea de que más personas sufrieran. Con determinación, utilizó su fierro metálico para poner fin a la vida de los zombies antes de que fuera demasiado tarde. Clara, Marcos y Tess agradecieron a su valiente salvador y procedieron a presentarse. Le explicaron que buscaban un refugio seguro al otro lado del lago, a unos 50 km de la ciudad. En medio del caos y la desesperación que se cernían sobre la ciudad, sin embargo, John les explicó que tenía asuntos urgentes que atender y, sin más dilación, se despidió del grupo. Pero a medida que avanzaban por las caóticas calles de la ciudad, Clara,
Marcos y Tess sintieron que su mejor opción era seguir a John. La experiencia y determinación que irradiaba les brindaba un atisbo de esperanza en medio de la anarquía que los rodeaba. Pero a medida que se acercaban a su destino, a solo 2 manzanas de la casa de John, se encontraron con una escena aterradora. Un grupo de soldados, aparentemente sin piedad, acribillaba a cualquier ser vivo que encontraban a su paso. La confusión se apoderó de ellos mientras intentaban huir de aquella pesadilla. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que rápidamente los soldados los rodearon y los obligaron a subir a una camioneta militar. Dentro del vehículo, los prisioneros no pudieron contener su indignación y protestaron enérgicamente por su situación. Sin embargo, antes de que pudieran comprender del todo lo que sucedía, los soldados les administraron un misterioso líquido que los sumió en un profundo sueño, dejándolos con preguntas sin respuesta en medio de las sombras del desconcierto. Al despertar, John, Clara, Marcos, Tess se encuentran con otro grupo de 10 personas en un lugar oscuro y desolado. El entorno parecía abandonado con urgencia, como si hubieran sido dejados allí por alguna razón desconocida. La tensión en el aire era palpable mientras se pusieron de pie y exploraron su nuevo entorno. Mientras caminaban por los laberintos oscuros del lugar, los supervivientes se encontraron en una habitación sombría. De repente, unas criaturas en descomposición surgieron de la oscuridad y se abalanzaron sobre ellos, sin dar tiempo a una defensa efectiva. La mitad del grupo cayó víctima de los ataques despiadados de las criaturas. Primero, una de las criaturas atrapó a un hombre, arrancándole un trozo de carne con sus dientes putrefactos. Otro miembro del grupo trató de intervenir, pero fue inmovilizado por una segunda criatura. La tercera criatura se abalanzó sobre una mujer, clavando sus garras en su cuello. La escena fue caótica y terrorífica, con gritos de desesperación llenando el aire. El grupo luchó por salvar a sus compañeros, pero estaban superados en número y fuerza. Las criaturas, con sus extremidades retorcidas y descompuestas, eran implacables en su ataque. Finalmente, el sonido de los gritos disminuyó, y quedaron los sonidos de masticación y devoración mientras las criaturas se alimentaban de sus víctimas. El grupo restante observó impotente mientras la oscuridad los envolvía, con el conocimiento de que habían perdido a varios de los suyos en un abrir y cerrar de ojos. Sus rostros reflejaban terror y luto por las vidas perdidas. John, Clara, Marcos, Tess y los 5 sobrevivientes restantes avanzaron por los laberintos oscuros del lugar, con el terror aún fresco en sus mentes después del brutal ataque de las criaturas. Mientras avanzaban, doblaron una esquina y se encontraron con un joven que sostenía una baranda de hierro ensangrentada, con el pánico reflejado en su rostro. El joven, cegado por el miedo y la paranoia, reaccionó instintivamente al ver al grupo. Sin pensar, empuñó su baranda de hierro y se preparó para defenderse, con la mirada desconfiada y llena de temor. Los recién llegados eran desconocidos en un mundo donde la confianza era un bien escaso, y el joven no estaba dispuesto a correr riesgos. Sin embargo, John, con su experiencia y percepción, rápidamente se dio cuenta de que el joven no era una amenaza. Sus ropas y su apariencia no coincidían con la de las criaturas descompuestas que habían enfrentado antes. John dio un paso adelante, con las manos abiertas en un gesto de paz, tratando de calmar al joven y demostrar que no eran enemigos. Tranquilo, murmuró John en un intento de tranquilizar al joven. No somos una amenaza. Estamos tratando de encontrar una salida de este lugar y sobrevivir. ¿Qué te ha traído aquí? El joven no tenía idea de por qué estaba allí. Mientras relataba su experiencia, John asintió, reconociendo las similitudes con lo que le había ocurrido a su propio grupo. Con la intención de demostrar su buena voluntad y establecer una conexión de confianza, John extendió su mano hacia el joven.
Mucho gusto, soy John, se presentó con un tono amigable. El joven, todavía temeroso pero dispuesto a unirse al grupo, estiró sus manos para estrechar las de John y los demás. Con una nota de suspenso en el ambiente, finalmente pronunció su nombre: mucho gusto, soy Maximilian, aunque mis amigos suelen llamarme Max. Si te gustó el contenido, por favor, dale like y suscríbete.